La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, novela en 37 capítulos. Capítulo 15. El tren se detuvo en la estación. Passepartout se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg, quien ayudó a su joven compañera a descender al andén. Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong, a fin de instalar allí convenientemente a Mistress Aouida, de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella. Cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación, se acercó a él un agente de policía diciéndole: «¿El señor Phileas Fogg?» «Yo soy». «¿Es ese hombre vuestro criado?», añadió el agente designado a Passepartout. «Sí». «Tened ambos la bondad de seguirme». Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha. El agente era un representante de la ley, y para todo inglés, la ley es sagrada. Passepartout, con sus hábitos franceses, quiso hacer observaciones, pero el agente le tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo señas de obedecer. «¿Puede acompañarnos esta joven dama?», preguntó Mr. Fogg. «Puede hacerlo», respondió el agente. Mr. Fogg, Aouida y Passepartout fueron conducidos a un palkigari, especie de carruaje de 4 ruedas y 4 asientos tirado por 2 caballos. Partieron sin que nadie hablase durante el trayecto, que duró unos 20 minutos. El carruaje atravesó primeramente la Ciudad Negra, de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita, sucia y andrajosa, y luego pasó por la ciudad europea, embellecida con casas de ladrillos, adornada de palmeras, erizadas de arboladuras, y que a pesar de la hora temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos carruajes. El palkigari se paró delante de un edificio de apariencia sencilla, pero que no parecía apropiado para unos domésticos. El agente hizo bajar a sus presos, pues podía dársele ese nombre, y los llevó al aposento con rejas diciéndoles: «A las 8:30 compareceréis ante el juez Obadiah Hugh». Y luego se retiró cerrando la puerta. «¡Vamos! ¡Nos han agarrado!», exclamó Passepartout, dejándose caer sobre una silla. Aouida, procurando en vano disfrazar su emoción, dijo a Mr. Fogg: «Es necesario que me abandonéis. Os veis perseguido por mí. Es por haberme salvado». Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible. Perseguido por ese asunto del sulky, inadmisible. ¿Cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen? Habían sin duda alguna equivocación. Mr. Fogg añadió que en todo caso no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque se marcha a las 3», dijo Passepartout. «Antes de las 3 estaremos a bordo», respondió sencillamente el impasible gentleman. Quedó esto afirmado tan terminantemente que Passepartout no pudo menos que decir para sí: «Diantre, cierto será, antes de las 2 estaremos a bordo». Pero esto no lo tranquilizaba. A las 8:30
la puerta del cuarto se abrió. El agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina. Era una sala de audiencias y había público bastante numeroso compuesto de europeos y de indígenas que ocupaban el pretorio. Mr. Fogg, Mistress Aouida y Passepartout se sentaron en un banco frente a los asientos reservados para el juez y el escribano. Ese juez, el juez Obadiah, no tardó en llegar seguido del escribano. Era un señorón regordete que descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza. «La primera causa», dijo, pero llevándose la mano a su cabeza exclamó: «¡Ey! ¡Si esta no es mi peluca!». «En efecto, señor Obadiah, es la mía», repuso el escribano. «Querido señor Easterpuff, ¿cómo queréis que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano?». Se verificó el cambio de pelucas. Durante estos preliminares, Passepartout hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente aprisa en el reloj grande del pretorio. «La primera causa», repuso entonces el juez Obadiah. «Phileas Fogg», dijo el escribano a Easterpuff. «Heme aquí», respondió Mr. Fogg. «Passepartout». «¡Presente!», respondió Passepartout. «Bien», dijo el juez Obadiah. «Hace 2 días, acusados, que os están espiando en todos los trenes de Bombay». «Pero, ¿de qué nos acusan?», exclamó Passepartout impaciente. «Vais a saberlo», respondió el juez. «Caballero», dijo entonces Mr. Fogg, «soy ciudadano inglés y tengo derecho». «¿Os han faltado a los miramientos?», preguntó Mr. Obadiah. «De ningún modo». «Bien, hacer entrar a los querellantes». Por orden del juez, se abrió una puerta y 3 sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil. «¿Qué lo decía yo?», dijo Passepartout. «Estos bribones no son los que querían quemar a esa joven señora». Los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en voz alta una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado, acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahmánica. «¿Habéis oído?», preguntó el juez a Phileas Fogg. «Sí, señor», respondió Mr. Fogg mirando el reloj, «y lo confieso». «Ah, ¿con qué lo confesáis?». «Lo confieso, y estoy aguardando que esos 3 sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Pillaji». Los sacerdotes se miraron. No comprendían, al parecer, nada en las palabras del acusado. «Sin duda», exclamó impetuosamente Passepartout. «En esa pagoda de Pillaji, ante la cual iban a quemar a su víctima». Los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos, asombrándose profundamente el juez Obadiah. «¿Qué víctima?», preguntó. «¿Quemar a quién? ¿En medio de la ciudad de Bombay?». «¿Bombay?», exclamó Passepartout. «Sin duda, no se trata de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malebar Hill, en Bombay. Y como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador», añadió el escribano, colocando un par de ellos encima de la mesa. «¡Ay, mis zapatos!», exclamó Passepartout, quien, altamente sorprendido, no pudo contener esa involuntaria exclamación. Fácil es comprender los confundidos que quedaron amo y criado. Se habían olvidado del incidente de Bombay.
y este era precisamente lo que los traía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto. Atrasando su marcha 12 horas, había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malebar Hill. Les había prometido resarcimiento de perjuicios, sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos y después, por el tren siguiente, los había hecho ir en seguimiento de los culpables. Pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda, Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado, a quienes los magistrados, prevenidos por despacho telegráfico, debían prender al apearse del tren. Júzguese el despacho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital de Indostán. Debió creer que el ladrón, deteniéndose en una de las estaciones, se había refugiado en una de las provincias septentrionales. Durante las 24 horas, Fix estuvo de acecho en la estación, entregado a mortales inquietudes. ¿Cuál fue después su alegría al verlo aquella misma mañana bajar del vagón en compañía, es cierto, de una joven cuya presencia no podía explicar? Al punto, envió contra él un agente de policía y de esa manera Fogg, Passepartout y la viuda del rajá de Bundelkund fueron conducidos ante el juez Obadiah. Y no estando Passepartout tan preocupado, hubiera visto en un rincón del pretorio al detective que asistía al juicio con interés fácil de comprender, porque en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, no tenía aún el mandato de prisión. Entretanto, el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se había escapado a Passepartout, quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras. «¿Los hechos se confiesan?», dijo el juez. «Confesados», respondió Mr. Fogg. «Visto», repuso el juez, «que la ley inglesa entiende proteger igual y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias, estando el delito confesado por el señor Passepartout, convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de Malebar Hill en Bombay el día 20 de octubre, condena al susodicho Passepartout a 15 días de prisión y una multa de 300 libras. «¡300 libras!», exclamó Passepartout, que solo se manifestó impresionado por la multa. «¡Silencio!», dijo el alguacil con áspera voz. «Y», añadió el juez Obadiah, «considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber convivencia entre el criado y el amo, y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de quienes tiene a su servicio, condeno al señor Phileas Fogg a 8 días de prisión y 150 libras de multa. Escribano, llamad a otros». Fix, en su rincón, experimentaba una satisfacción indecible. Phileas Fogg, detenido 8 días en Calcuta, era más de lo que necesitaba para dar tiempo a que el mandamiento llegase. Passepartout estaba atolondrado. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20.000 libras perdida, y todo por haber tenido la curiosidad de entrar en aquella maldita pagoda. Phileas Fogg, tan dueño de sí, como si la sentencia no te hubiese alcanzado, no había movido tan siquiera las cejas. Pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio, se levantó y dijo:
Ofrezco caución. Tenéis el derecho de hacerlo, respondió el juez. Fix sintió frío en sus fibras, pero recobró su tranquilidad cuando oyó que el juez atendía a la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado. Fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de 1000 libras. Eran 2000 libras más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. «Pago», exclamó el gentleman. Y retiró del saco que llevaba Passepartout un paquete de billetes del banco que dejó sobre la mesa del escribano. «Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel», dijo el juez. «Entre tanto, estáis libre». «Venid», dijo Phileas Fogg a su criado. «Pero al menos que me devuelvan mis zapatos», exclamó Passepartout con un movimiento de rabia. Le devolvieron los zapatos. «Bien caros cuestan», dijo entre dientes, «más de 1000 libras cada uno, sin contar que me hacen daño». Passepartout siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía que el ladrón no se decidiera a perder la suma de 2000 libras y que cumpliría sus 8 días de cárcel. Echó pues a andar tras a Mr. Fogg. Tomó un coche en el cual Aouida, Passepartout y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche, que se detuvo en uno de los muelles. A media milla, el Rangoon estaba aparejando con su pabellón la marcha izando sobre su mástil. Daban las 11 y Mr. Fogg llegaba, pues, con 1 hora de adelanto. Fix lo vio apearse y entrar en un bote con Aouida y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. «¡Bribón!», exclamó. «Se marcha, 2000 libras sacrificadas. Pródigo como un ladrón. ¡Ay! Lo seguiré hasta el fin del mundo si es menester, pero al paso que va, todo el dinero robado se habrá ido». El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esa reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compras de elefantes, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de 5000 libras por el camino, y el tanto por ciento que se concede a los policías sobre lo recobrado iba siempre bajando. Y voy por un caminito y vuelvo por otro, y si este capítulo les gustó, pronto iré por otro. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Ansía que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con esta increíble aventura deberás esperar otro rato.